Vamos a empezar con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Cree un disparador que al actualizar la cantidad de la tabla documento detalle, actualice el subtotal. Además, actualice la columna total de la tabla documento. Cree las sentencias correspondientes que demuestren el correcto funcionamiento del trigger. Como ya sabemos, la tabla documento y documento detalle es la cabecera y el detalle de las facturas, boletas de venta, entre otros documentos. Entonces, si nosotros actualizamos la cantidad en el detalle, el subtotal, que va a ser cantidad por precio de costo, debería variar, ¿no? Se debería actualizar. Ya sea que agreguemos más cantidad o menos cantidad de la que está originalmente, ¿no? Si cambia mi subtotal, obviamente también en nuestra cabecera total también va a variar, ¿no? Dependiendo de la cantidad que se agregue, ¿no? Entonces vamos a crear un trigger que al momento de actualizar la tabla documento detalle va a hacer estos cambios, ¿no? Va a actualizar el subtotal en documento detalle y va a actualizar el total en la tabla documento. Vamos a empezar. Primero, como hemos venido haciendo en los primeros ejercicios, nos vamos a asegurar que este nombre que le vamos a poner no exista. Si existe, lo vamos a eliminar, ¿no? Para eso la palabra ifexist, el select la vista de sistema y haciéndole filtro por tipo de objeto y el nombre que necesitamos. Luego de ello ya usamos nuestra sentencia del trigger, ¿no? En nuestra sentencia del trigger tenemos, ¿no? Create trigger, nombre de trigger. En este caso mi trigger ejercicio 4 va a estar en el esquema por defecto TBO, por eso no lo especifico. ¿Dónde va a estar relacionado este trigger? En la tabla detalle, documento detalle. Va a ser para un update, ¿no? After update o for update. La palabra clave as, begin, end, y aquí adentro ya viene la lógica que nos están solicitando, ¿no? Entonces, cada vez que se actualice, se debería ejecutar el trigger. Pero no cada vez que se actualice, sino cada vez que cambie de valor el campo, ¿no? Porque podemos actualizar otros campos, ¿no? Entonces, cada vez que cambie de valor el campo cantidad. Entonces, para verificar eso, usamos la función update. If update cantidad, eso quiere decir si cantidad cambia de valor o si cantidad es actualizado. Begin end, y aquí viene nuestra lógica. Si actualizamos otros campos no va a pasar nada, solamente nos interesa actualizar el campo cantidad. Y luego implementamos nuestra lógica, ¿no? Primero declaramos las variables que necesitamos, ¿no? En este caso 4, documento, documento detalle, cantidad y total, ¿no? Y obtenemos los valores que los valores que se están actualizando, ¿no? De la tabla inserted. Recordemos que tenemos dos tablas, inserted y deleted. Inserted, los valores nuevos, deleted, los valores antiguos. Obtenemos de la tabla inserted los valores nuevos y los asignamos a las variables, ¿no? Cantidad, documento detalle, el ID, y documento, el ID también. Luego de ello, procedemos a actualizar el subtotal, ¿no? El subtotal, como vimos en la pregunta, está en documento detalle y es precio por cantidad, por la nueva cantidad, ¿no? Donde documento detalle sea igual al ID que hemos seleccionado. Luego de ello, como ha cambiado el subtotal, y un documento puede tener 5 o 6 productos o 5 o 6 registros, 5 o 6 ítems en su detalle, vamos a sumarizar el subtotal del documento. El subtotal del documento, ¿no? Y lo guardamos en la variable total. Ese nuevo total va a ser actualizado en la tabla documento. Update documento, set total, arroba total, donde el documento sea el documento que se ha considerado. Bien, entonces con eso vamos a ejecutar. Bien, se ha compilado correctamente. Y eso cubre nuestra pregunta 4.